La barrera que nos impide seguir a Jesús completamente, la de hoy, es la ilusión de la seguridad. Tener seguridad es una necesidad primordial que tenemos todos los seres humanos. Queremos seguridad económica, seguridad física, seguridad de nuestras relaciones y que nuestra salud esté segura. Este deseo de tener seguridad es una de las grandes razones por las cuales no vivimos vidas radicales como cambiadores del mundo. Buscar seguridad es una barrera enorme que Satanás usa para distraernos de seguir completamente a Jesús. Cuando estar seguro llega a ser nuestro enfoque, perdemos muchas oportunidades de seguir a Jesús. Dejamos de vivir una vida radical con Jesús y empezamos a dedicarnos a obtener la seguridad en esta vida. Cada oportunidad de cambiar el mundo con Jesús trae riesgos. Riesgo de ser rechazado, de perder dinero, recursos, oportunidades, perder nuestra privacidad y también nuestra vida también podemos ponerla en peligro. Cuando valoramos demasiado a nuestra propia seguridad, optamos por no arriesgarnos y perdemos oportunidades de obrar en la obra de Dios. Pero la ironía es que nuestro Señor entregó todo para salvarnos. Entonces no pide menos de sus seguidores. Al fin de cuentas, perseguir una vida segura no tiene sentido, porque la vida segura es una ilusión. No la podemos crear. Perdemos grandes oportunidades, como habíamos dicho antes, porque sentimos que tenemos que proteger nuestra vida, pero nunca alcanzaremos lo que buscamos. Cuando aceptamos la realidad de que nuestra vida nunca estará completamente segura, podemos entrar con todo nuestro ser a la vida radical del seguidor de Cristo. Jesús llama a sus seguidores a abandonar la búsqueda de la seguridad y a vivir vidas radicales y depender de Dios. Jesús nos enseña que si vamos a seguirle, tenemos que enfocarnos en su reino. No podemos enfocarnos en asegurar cada aspecto de nuestra vida. Nuestra primera prioridad debe ser trabajar en la obra de Dios. Es más, Jesús promete que cuando vivimos así, Dios se encarga de nuestra seguridad. Tenemos un Padre que provee para sus hijos. Él ha prometido que nunca nos abandonará y que siempre proveerá para nuestras necesidades. Esta realidad nos da paz y ya no tenemos que temer nada de lo que podría pasar en la vida. Si vamos a vivir vidas radicalmente entregadas a Jesús, tenemos que abandonar la búsqueda de la ilusión de la seguridad. Tenemos que aceptar que Dios está al mando en cada área de nuestra vida y que Él cuidará y que podemos confiar en nuestro Padre. Así que podemos entregarnos completamente a su reino. Y había traído dos versículos. Un versículo está en Lucas 12, 22, que dice así: Después Jesús les aconsejó a sus discípulos: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué van a comer, ni por su cuerpo, con qué se van a vestir. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a los cuervos, que no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, puede alargar su vida unas horas más? Si no pueden hacer esto tan sencillo, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo los lirios, que no trabajan ni hilan, y yo les digo que ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a las flores que hoy están aquí y mañana las queman en el horno, ¿cómo no hará más por ustedes, gente de poca fe? Y la siguiente palabra es en Hebreos 13:5 y dice: No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho:
Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es el que me ayuda, no tengo miedo, ¿qué puede hacernos otro igual a mí? Amén. Hermanos, hay una disciplina que a mí siempre me ha apasionado mucho, me ha gustado muchísimo, hasta el punto de que un día me puse a estudiar eso, ¿no? Y es la programación de ordenadores. Siempre me ha gustado mucho, la verdad, ¿no? Lo veo como algo bastante curioso y algo que me llena mucho porque es algo que es como crear, es como escribir un cuento o una historia y el ordenador pues te tiene que obedecer si está bien escrito lo que tú estás haciendo. Pero cuando yo comencé a estudiar eso, eh, recuerdo que el profesor, comenzamos con el lenguaje de programación. Hay muchísimos lenguajes de programación de ordenadores, pero comenzamos con uno muy básico, muy rudimentario, ¿no? Así como solamente había que escribir líneas y de código de ordenador, ¿no? Y era tan rudimentario ese lenguaje que tú tenías que, primero tenías que decirle al lenguaje de ordenador, cárgate o pone en memoria del ordenador el módulo que necesitas utilizar para ejecutar el programa, ¿no? Entonces, si necesitabas sumar, por ejemplo, tú tenías que cargar el módulo del ordenador y decirle, ordenador, por favor, cárgate el módulo de sumar para que cuando yo escriba el código de ordenador pueda sumar, ¿no? Y para los que no saben, todos los programas de ordenadores están creados con código. Es gente que escribe y dice, pues, primero crea un botón. Cuando toca el botón, haz un sonido. Básicamente es eso. Tampoco es tan complicado como lo quieras complicar, obviamente. Pero básicamente es eso. Escribir órdenes que el ordenador después va a interpretar como el programa. Y hoy en día pues tenemos en los móviles, tenemos en los ordenadores, todo eso son programas que por debajo hay instrucciones y hay código escrito. Y recuerdo que el profesor, comenzamos a hacer esto y el profesor nos puso una tarea, nos puso un deber. Y nos dice, van a hacer un programita de ordenador con el lenguaje más básico que sea hacer una división. Vas a dividir como si fuese una mini calculadora, pero dividir 10, no recuerdo exactamente cuánto era, pero era dividir 10 entre 3, ¿no? Pero había un problema, el programa era tan básico, tan rudimentario, que no tenía módulo ni de multiplicación ni de división, pero sí tenía de suma y de resta, ¿no? Y yo recuerdo que me fui a mi casa y yo me puse y estaba pensando, ¿cómo hago yo eso? No tengo manera de dividir, no tengo la instrucción del ordenador para que haga divisiones, solamente suma y resta, porque era muy rudimentario. Y soy sincero, hermano, no di con la solución. Al otro día, cuando fuimos al estudio, ¿no? El profesor nos dice, mira, lo puedes hacer de la siguiente manera. Haz un programa que coja el número 10 y le reste 3. Porque restar sí podíamos hacer. Y lo metes eso en un bucle, en una iteración. Entonces 10 menos, y dile al ordenador que reste 10 menos 3, y si lo que te da el resultado es mayor que 3, que continúe. Entonces 10 menos 3 da 7, continúe. 7 menos 3 igual 4, que continúe, porque era mayor que 3. 4 quedaba 4, ¿verdad? 4 menos 3, 1. ¿Es mayor que 3? No, ahí se paraba todo. Decirle al ordenador que contara cuántas veces ha hecho esa repetición y la hizo 3 veces. Entonces, el resultado ya lo teníamos. 3 repeticiones y un residuo, un resto. Entonces, 10 entre 3 es igual a 3 y nos sobra 1, ¿no? Y con resta hizo la división. Y yo, ¡guau! ¡Qué tontería! Pero no lo pude ver, ¿no? Entonces, el profesor me dijo algo que marcó, digamos, la manera en cómo yo veía la programación de ordenadores. Él nos dijo, programar es hacer filosofía, es filosofar, ¿no? Es simplemente intentar, con las herramientas que tú tienes, resolver el problema de una manera creativa. Eso es la programación de ordenadores. Y yo muchas veces he tenido que hacer programas de ordenadores y al final igual seguramente se podía hacer de más maneras.
porque solamente había que darle la vuelta y pensar, pero muchas veces hice cosas que yo igual se podían hacer de otra manera, pero de la manera como yo la concebí, pues lo hice, lo escribí y ahí funcionó mi programa de ordenador, ¿no? La verdad es que cambió mi paradigma, cambió mi manera de ver el tema de la ordenación de los ordenadores, ¿no? Y de hecho, pues como lo comentaba antes, el problema se hubiese podido resolver de varias maneras, de muchísimas maneras. Solamente hay que darle la vuelta, filosofar un poco e intentar ver cómo se podía resolver. La filosofía griega, queridos hermanos, en la filosofía griega se utilizaba un término que de ahora en adelante lo vamos a aprender los que no lo saben, y es un término llamado hipóstasis. Hipóstasis lo utilizaba la filosofía griega para querer decir la esencia o el estado del ser. La palabra hipóstasis, nos la vamos a aprender hoy, hipóstasis viene de dos palabras griegas. Hipo, nos suena la palabra hipo. Ese prefijo lo utilizamos, por ejemplo, si una persona tiene baja azúcar en la sangre, es hipoglucémico, ¿no? Entonces, hipo significa debajo de. También cuando hay hipotiroidismo, personas que tienen mal funcionamiento de la tiroides y la hormona que segrega la tiroides, pues está por debajo. Hipoglucemia, hipotiroidismo, hipopótamo, ¿no? Son los hermanos que tienen los animales que tienen por debajo los niveles de pótamo. No, mentira. Es una broma. No, hipopótamo significa caballo de río o algo así, ¿no? Una manera de entender qué es la hipóstasis es, ¿habéis hecho alguna vez una limonada? Habéis puesto el agua, el limón y el azúcar. Y si no revolvéis el azúcar, ¿qué pasa? El azúcar cae, se sedimenta y queda allí como la capa de abajo, ¿no? La capa que está en el fondo del vaso, hasta que no lo removamos, ¿no? Eso es la hipóstasis, ¿no? Y en un momento de la historia de la iglesia, al principio, cuando se estaban formando los dogmas y las doctrinas, y se le estaba dando un poquito de explicación a muchísimas cosas, ¿no? En la iglesia tuvo la necesidad de explicar cómo Jesús era Dios, pero a la vez era hombre. Porque sabemos que Jesús es Dios y es hombre a la vez. Entonces, no era lógico decir que Jesús era 50% Dios, o sea, mitad Dios y mitad hombre, porque no tiene sentido decir que alguien es 50% Dios. No, ¿cómo es 50% Dios? ¿Es 50% omnipotente? ¿50% eterno? O sea, no tiene mucho sentido. Tampoco ser 50% hombre tiene sentido. ¿Cómo es la mitad de un hombre? ¿Aquí partido por la mitad o partido por la mitad o tiene la mitad de los cromosomas que debería tener? No funciona, ¿no? No tiene sentido. Entonces había que buscar una manera para explicar que Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre. Enteramente Dios y enteramente hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y se comenzó a utilizar del término hipóstasis que acabamos de aprender, un término filosófico que se llamó unión hipostática. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez de la unión hipostática? Bueno, la unión hipostática es el término filosófico que se acuñó aplicado obviamente a la teología, porque los griegos lo utilizaban para otras cosas y los filósofos para otras cosas, que aplicado a la teología explicaba hasta cierto punto la naturaleza de Jesús, que en Jesús, en la persona de Jesucristo, coexistían de manera simultánea y de manera subyacente por debajo, como el azúcar que se quedaba debajo, dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, enteramente humana y enteramente divina. Eso es lo que nosotros creemos como creyentes. Y en la filosofía se le dio el nombre de unión hipostática. Hoy en día, en la teología, si vamos a los libros de teología, vamos a encontrar este palabrote, unión hipostática, ¿no? Y de la misma manera, porque conté la historia del ordenador y de lo que me dijo el profesor aquella vez, ¿no? Porque de la misma manera que al ordenador, o en mi programa de
de programación, le faltaba el módulo para la división, pues al ser humano le falta el módulo para entender la mente ilimitada de Dios, para comprender eso, el conocimiento tan vasto e ilimitado que solamente tiene el Creador, ¿no? Y es por eso que el ser humano tiene que echar mano de filosofías y de explicaciones un poquito raras para poder llegar a la conclusión y para poder resolver muchas veces un problema que se le presenta cuando quiere entender a Dios. Nos pasa con la Trinidad, ¿no? ¿Quién de nosotros puede explicar lo que es la Trinidad? O sea, es tres, pero es uno y no son tres, sino que son es complicado de entenderlo. Hay gente que utiliza pues el agua que está en vapor, pero sigue siendo H2O, si es líquido sigue siendo H2O, si es hielo sigue siendo H2O. Hay otra gente que dice que es el huevo, que es la cáscara, la yema y la clara, pero todo es huevo y tal. Entonces, hay maneras de cómo nosotros filosofar e intentar explicar los misterios divinos, pero yo creo que nunca vamos a llegar a explicar con palabras o con términos humanos, porque nuestra mente es limitada, porque no tenemos ese programita de ordenador que puede llegar hasta la profundidad del conocimiento divino. Entonces tenemos que echar mano de estas cosas filosóficas, y en este caso el ser humano puso o los teólogos en su momento dijeron, vamos a llamarle unión hipostática. En Jesús hay una unión de dos naturalezas que una es la naturaleza divina y la otra es la naturaleza humana. Entonces el hombre en su mente limitada le llamó unión hipostática a la naturaleza de Jesús, ¿no? Y eso es lo que nosotros los creyentes creemos, ¿no? Aunque no tuviésemos el término de unión hipostática, creemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Y es lo que intenta de alguna manera pues explicar esa unión. Nos encontramos entonces con un Mesías, porque les recuerdo que estamos en nuestro ciclo o en nuestra serie de Cristología. Hoy estamos en la número 4 de Cristología y nos encontramos con que tenemos un Mesías que tiene todas y cada una de las características que tiene cualquier persona humana. ¿No? Se forma allí en el útero de María, crece como un embrión, como cualquier persona, es dado a luz como cualquier persona, le tienen que cortar el cordón umbilical como a cualquier persona, se le tuvo que dar de amamantar como cualquier persona. Su primera comida fue pues la leche materna, como cualquier persona. Su desarrollo y su crecimiento en estatura fue como cualquier persona. Cuando llegó a los 11, 12, 13 años, pues se comenzó a desarrollar como cualquier persona, porque era una persona humana 100% hombre, 100% Dios. También sintió las emociones que sentimos nosotros los humanos, lo tenemos en las Escrituras. Sintió frío, sintió hambre, sintió calor, sintió tristeza, sintió alegría, sintió angustia, ¿no? Todos esos sentimientos a los que estamos sujetos los seres humanos los sintió Jesús, porque era 100% hombre. Pero también nos dice la palabra que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, sin intervención de un hombre. También dice la palabra que no solamente fue concebido por el Espíritu Santo, sino que no hereda el pecado del hombre. Y no tuvo pecado alrededor de su vida. Vemos a un Jesús que perdona los pecados de las otras personas. Vemos a un Jesús que sana de manera milagrosa, que resucita muertos. Vemos a un Jesús que sana enfermos. Vemos un Jesús que conocía los pensamientos de otras personas. Vemos en la palabra a un Jesús también que él sabía él mismo que preexistía antes de nacer, que él existía incluso antes de Abraham. Nos dice la palabra. Vemos a un Jesús que resucita de los muertos. Vemos en la palabra a un Jesús que asciende a los cielos
en cuerpo y de la misma manera que ascendió, dice la palabra, que volverá. Todas estas características son características divinas, son características de un Mesías que es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, hay unos elementos interesantes que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Que se derivan de todo esto que hemos hablado, ¿no? Que hasta cierto punto todavía es un misterio para nosotros, ¿no? Y es, entre comillas, cómo limitaba la naturaleza humana. No sé si tú te has puesto a pensar alguna vez esto, pero cómo limitaba, o cómo limitaba no, cómo condicionaba de alguna manera la naturaleza humana de Jesús a su naturaleza divina. Yo esto siempre me lo he preguntado, ¿no? ¿Cómo lo condicionaba, ¿no? Obviamente, al ser Jesús un hombre de carne y hueso, sabemos que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Jesús era Dios, pero Jesús, al ser una persona de carne y hueso, pues no podía estar en todas partes, por lo menos tal y como nosotros entendemos la omnipresencia, ¿no? Tampoco, pues, existen... ¿Cuál era el límite también entre el deterioro físico que nosotros todos tenemos y esa naturaleza divina de Jesús? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese sido crucificado a los 33, sino a los 60 y pico de años, ¿no? Hubiésemos visto un Jesús viejito, ¿no? No sé, con dolores, qué sé yo, de la cadera o algo así, no sé. Es algo que yo siempre me he preguntado, ¿no? Os comentaba que ayer me puse muy malo del estómago y estuve esta tarde en la noche allí malísimo visitando la oficina donde está el trono blanco allí y ahora mismo tengo náuseas y me siento así un poco raro del estómago. Creo que hay un virus por ahí o algo, igual lo he pillado. Y me preguntaba yo también, pero ¿será que a Jesús alguna vez le cayó mal una comida y le dio así un poquito de tal? O le salió una caries alguna vez, ¿no? No sé, esas son cosas que obviamente no son relevantes para la teología, ni afectan de manera radical nuestra teología, tal y como nosotros la conocemos, pero todo esto quiero llevarlo a una reflexión, a un punto en donde sí que es relevante para la teología, porque hay muchas personas que debido a todas estas características humanas, de persona humana, de Jesús, niegan la divinidad de Jesús. Y allí sí que tenemos un problema nosotros como creyentes, ¿no? Hay un versículo en particular que es citado particularmente a la hora de argumentar acerca de la divinidad de Jesús. Lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13. En este pasaje de la palabra, en 13:32, en este pasaje de la palabra Jesús está hablando acerca de elementos escatológicos, de algo que va a pasar en el futuro. Jesús está diciendo, estas son cosas que van a pasar en el futuro. Y en el capítulo 32, en el versículo 32 del capítulo 13, dice algo muy curioso, que no sé si lo has leído antes, pero desde luego, probablemente si hay alguna persona que no cree que Jesús es Dios, te lo va a sacar a relucir. Dice Marcos 13:32. Pero recuerden que Jesús estaba hablando de cosas futuras que iban a pasar. Y en este momento dice, pero de aquel día, de lo que va a pasar, dice Jesús, y de la hora, nadie sabe. Es decir, no se sabe cuándo va a ocurrir eso, ni qué día, ni a qué hora. Y dice, ni aun los ángeles que están en el cielo lo saben, ni el Hijo, ni siquiera el Hijo. Está diciendo, lo reconozco, yo tampoco lo sé, sino el Padre, dice. Y este versículo, vuelvo y repito, es uno de estos versículos que siempre salen a relucir cuando hay personas que quieren negar la divinidad del Señor Jesús, porque aquí hay una aparente separación entre lo que el Padre sabe y lo que el Hijo sabe. El Padre sabe el día y la hora, pero el Hijo no. Entonces, si nosotros queremos decir que Jesús es Dios, ¿cómo es posible que el Padre, que es Dios, sabe una cosa, pero que el Hijo, que es Dios, no lo sabe? Es una pregunta bastante válida, ¿no? Hay otro versículo, vamos a ver unos 3 versículos, otro versículo que es también particularmente polémico, ¿no? Y es uno de los caballitos de batalla, sobre todo de los testigos de Jehová. ¿Conocen los testigos de Jehová, no?
Los que se ponen con las revistitas allí en las esquinas, ¿no? Y andan con paraguas y esas cosas. Dice en Juan capítulo 14, versículo 28. Juan 14, 28. Dice Jesús, aquí está hablando Jesús mismo, y dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahí sale el testigo de Jehová, ahí está. Jesús no está en igual de condiciones que el Padre. Él mismo está reconociendo que el Padre es mayor que Él. Entonces, se te cae tu Trinidad y se te cae tu concepto de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios y la misma persona en igualdad de condiciones. Jesús está diciendo que el Padre es mayor que Él. Y el versículo anterior lo suelen rematar con otro versículo que también os pido que busquemos. Está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Esta vez no está hablando Jesús, sino que está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. 15, versículo 28. Y mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, versículo 28 del capítulo 15 de 1 Corintios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ahí está hablando de Jesús, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Sé que esto es un poquito enredado el versículo, pero aquí está diciendo que el Hijo, Jesús, se tiene que sujetar, se tiene que someter al Padre, ¿no? Que el Padre en un principio le dio todas las cosas a Jesús para que se le sujetaran a Él. Entonces ahí llega la persona que niega la divinidad de Jesús y dice, ¿ves cómo es posible que Jesús sea igual al Padre si Jesús se tiene que someter al Padre? Una persona que se somete necesariamente está por debajo de la persona a quien se somete. Se te cae tu Trinidad y se te cae tu divinidad de Jesús, ¿no? El Hijo mismo se sujetará al Padre. Pero, hermanos, todo se limita a entender lo que hemos hablado con anterioridad, lo que hemos mencionado acerca de lo que los filósofos teólogos llamaron unión hipostática, que tenemos a un Mesías que es 100% Dios y 100% hombres. El Mesías no era solamente enteramente Dios, sino enteramente también hombre. Es un misterio. No lo vamos a poder entender 100% porque nos falta el módulo ese. Como a mí me faltaba el módulo de la división, a nosotros nos falta el módulo del conocimiento ilimitado y de la capacidad de Dios para entenderlo. Pero es lo que nos muestra la palabra. Para poder ser verdaderamente hombre, Jesús tenía que estar necesariamente sometido a todas las limitaciones que un cuerpo humano tiene, que un cuerpo biológico tiene. Tenía que tener un crecimiento biológico normal, tenía que tener necesidades fisiológicas como la de cualquier persona. Por eso tuvo hambre cuando ayunó, por eso tuvo sueño, se quedó dormido cuando había una tormenta en un barco. Así tendría el sueño de pesado Jesús, ¿no? Y también estaba condicionado por la fragilidad de su cuerpo. Yo no sé cuántos habéis visto la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Hay una escena que a mí me gustó muchísimo, porque era Jesús siendo niño, como de 7, 8 años, corriendo como los niños, ahí haciendo locura, y Jesús se cae, ¿no? Es un recuerdo que tiene María cuando Jesús va cargando la cruz y se cae su hijo, ¿no? Me dan ganas de llorar. Y María se recuerda cuando Jesús estaba pequeñito y se caía y se raspó la rodilla,
¿no? Y María pues salió corriendo a coger a su hijo y a consolarlo, ¿no? Y a darle así cariñitos en su rodilla, porque era su hijito. Y a quien de nosotros cuando se cae nuestra hija Amanda se me pasaba todo el tiempo cayéndose y tenía todo el tiempo moretones y el ojo así, la frente así. Y cada vez que se cae nosotros queremos cogerlos, que deje de llorar, porque el cuerpo es frágil y Jesús tuvo que tener ese cuerpo con esa fragilidad. De hecho, era la fragilidad del cuerpo humano lo que le permitió a Jesús morir en la cruz del Calvario, porque como Dios no iba a poder morir, porque Dios no muere, pero en su naturaleza humana tenemos a un Jesús con un cuerpo sometido a toda la parte biológica del ser humano, y es por eso que Jesús tenía esa fragilidad, ¿no? Muchas veces dice la palabra, que se tuvo que escabullir porque cuando decía cosas a veces lo querían lanzar por un barranco, por un despeñadero. Era una práctica muy común. De hecho, dicen los historiadores que muchísimos que se proclamaban Mesías, cuando le descubrían la mentira, los cogían y a volar como Superman. Tú eres Mesías, vuela como Superman, ¿no? A ver si tú eres Mesías. Y ahí pues caían. Era una práctica común. Los apedreaban o los tiraban por el precipicio, ¿no? Y Jesús se tuvo que escabullir entre la multitud porque era frágil, ¿no? Porque estaba sujeto también a todo eso, a esa parte biológica que tiene el ser humano, ¿no? Y claro, pues obviamente el que muere en la cruz es la parte natural, la parte biológica de Jesús, porque la naturaleza divina de Jesús no estaba sometida a lo mismo, no podía morir, ¿no? Su naturaleza humana, sí, ¿no? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, la muerte es el precio que la humanidad, nosotros, teníamos que pagar por culpa de la desobediencia, del pecado que todos llevábamos. Es por eso que Jesús se encarna en un hombre, en un verdadero hombre, no un hombre con superpoderes, porque era lo mismo que Jesús estaba allí cuando lo quería matar, salía volando, ¿no? Porque era Dios y lo podía hacer, ¿no? Pero no, él se encarna en un hombre, en un verdadero hombre, sujeto a que cuando se caía se raspaba la rodilla, a que cuando pues tenía alguna situación en su cuerpo pues le afectaba, al igual que nos afecta a nosotros, el sueño, el hambre, y él tenía que pagar esa deuda como hombre, porque era la humanidad la que había desobedecido a Dios, y por eso Jesús se encarna, ¿no? Queda como un misterio para nosotros, pero así ocurrió, ¿no? Y hay cosas que nosotros no sabemos cómo su naturaleza humana lo limitaba o lo condicionaba en ciertos aspectos. Por ejemplo, el versículo que leímos al principio, el Hijo no sabía cuándo va a ocurrir ese día, porque en ese momento, pues el Padre no se lo había revelado. Es difícil de entender, pero podemos nosotros saber si Jesús tenía una naturaleza humana, había cosas que lo limitaban a él y que lo condicionaban. Esa era una de esas cosas. En ese versículo nosotros vemos la naturaleza de Jesús. Él en ese momento, probablemente ahora sí, ahora que está con el Padre, pues ya conoce, tiene toda la mente. ¿Recuerdan cuando Jesús resucita? ¿Qué dice Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora mando yo, en pocas palabras. Ahora tengo yo la autoridad. Pero en ese momento, eso que lo condicionaba a él, que era su naturaleza humana, se ve en este versículo. No lo sabía todo. Probablemente sabía cosas que el Padre no le había revelado todavía por su naturaleza humana que compartía con la naturaleza divina. Jesús en su naturaleza divina es igual al Padre, pero en su naturaleza humana está sujeto a lo mismo que cualquier hombre estaba sujeto, incluyendo pues el deterioro de su cuerpo, ¿no? Jesús lo sabía. De hecho, Jesús dijo: destruid este templo, porque él sabía que su templo, su cuerpo, podía ser destruido, ¿no? Y es por eso, hermanos, que Jesús dice: el Padre es mayor que yo.
En ese momento, cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo, Jesús está haciendo referencia a su naturaleza humana. La persona que no entiende que en Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina, tiene problemas para entender eso, ¿no? Y Jesús está reconociendo con esas palabras que había distancia entre la naturaleza humana que tenía Jesús en ese momento y la naturaleza divina del Padre en ese momento. Ahora yo, como ser humano, como hijo, ahora yo soy menor que el Padre. Después tenemos versículos diciendo que el Hijo, lo hemos leído, tiene que someterse al Padre, ¿no? Tiene que sujetarse al Padre. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? El ejemplo que dio Jesús fue un ejemplo de obediencia, Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, Jesús, en su papel de hijo, se sujetó al Padre obedeciéndole. Por eso dice la palabra que el Hijo se sujetará al Padre. La sujeción, hermanos, de una persona a otra en ningún momento implica diferencias en su naturaleza o superioridad de una sobre la otra. Si no tuviésemos un problema en la palabra cuando la Biblia dice que la mujer se tiene que sujetar a su marido, porque estaríamos diciendo erróneamente que la mujer está aquí y que el hombre está aquí. En realidad, lo que sucede, como sucede en cualquier relación, es que hay uno que tiene que cumplir un papel y hay otro que tiene que cumplir otro papel. Un soldado tiene que sujetarse a su superior, a su general, a su capitán, a su jefe, ¿no? Porque en ese caso sí existe una jerarquía de roles, pero es una jerarquía de roles que tienen que ser respetados para que funcione la economía de esa relación. Si no funciona que el soldado se sujeta a su capitán, las batallas se pierden, créamelo, se pierden las guerras. Si no existe ese orden, se pierde todo, ¿no? Pero aun cuando el soldado tiene que sujetarse a su superior, la naturaleza del soldado es exactamente igual a la naturaleza de su superior. Cuando se termina la guerra y se termina la cosa, pues, y se van y se ponen todos unos pantalones vaqueros con una camiseta, son igualitos y se van al bar y se beben una Coca-Cola, igualitos los dos, de la misma naturaleza. El otro puede ser todo lo general del mundo, pero son iguales, son seres humanos, los dos en igualdad de condiciones. Y Jesús tenía que cumplir, hermanos, el papel de hijo. Y como hijo tenía que sujetarse al que estaba cumpliendo el rol y el papel de padre, ¿no? En ese versículo que leímos de 1 Corintios, termina diciendo algo muy curioso, algo muy curioso. No sé si alguien puede leer la última parte de ese versículo, por favor, del versículo de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 28. La última parte es súper curiosa. Para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Es decir, la razón para la cual el Hijo se sujeta al Padre es esa, para que Dios sea todo en todos. Mi pregunta para quien cuestiona la divinidad de Jesús es la siguiente, muy sencilla. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, que no necesita de nada ni de nadie para ser todopoderoso, necesita que un ser inferior se sujete a él para poder ser todo en todos? No tiene ningún sentido. Mira lo que dice el mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, bajo la autoridad de Jesús, el Hijo, Jesús, se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas las partes. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso necesite que un ser inferior se le sujete a él para que sea completamente supremo
sobre todas las partes. No tiene sentido. Dios es completamente supremo sobre todas las cosas. Pero aquí vemos la economía de la Trinidad y cómo cada uno de los roles tenían que cumplirse para que Dios sea supremo sobre todas las cosas en todas las partes. Y esto se cumplió en Jesús. Aleluya. Esta semana, hermanos, y con esto quiero concluir, esta semana estuve leyendo una especie de ensayo que escribió un teólogo musulmán. Los musulmanes también tienen sus teólogos, ¿no? Estudian pues el Corán y esas cosas, ¿no? Y para los musulmanes, hermanos, la idea cristiana de que Dios se encarnó en un hombre y murió en una cruz es una de las cosas más ridículas. De hecho, ellos lo tildan de blasfemia. Ellos dicen, ¿cómo es posible que haya un grupo que cree que Dios se rebajó como un hombre, que se ensuciaba los pies cuando caminaba, que le salía sudor en los sobacos? ¿Cómo es posible? O sea, ¿en qué cabeza cabe que el Dios Todopoderoso se va a humillar de esa manera? Ellos no lo pueden aceptar eso, ¿no? Y en el ensayo en el libro él lo decía. Ellos no pueden asumir este hecho, lo ven como una blasfemia, ¿no? Es impensable para ellos. Y uno de los argumentos que escribía esta persona, hablando acerca de Jesús, era que Jesús en ningún momento dijo que él era Dios. En ningún momento. Si Jesús hubiese sido Dios, decía este teólogo, hubiese pedido adoración para él, porque Dios es digno de adoración. Y Jesús en ningún momento pidió que le adoraran de manera explícita, ¿no? Dios por su naturaleza es digno y Jesús no pidió esa adoración, ¿no? Regresamos otra vez a los roles que hablábamos antes, al rol de padre y al rol de hijo, a la economía de roles entre padre e hijo. Jesús cumplió su rol de obedecer al Padre, porque era el papel, el rol que él tenía que cumplir. Era porque Jesús no vino aquí a pedir adoración, porque el trabajo de Jesús, el rol de Jesús, el papel de Jesús, la misión de Jesús no era venir aquí a presentarse como un Dios para que le adoraran. Su misión era muy específica: morir en una cruz por los pecados de la humanidad. Esa era su misión. Por eso es que él vino, ¿no? El Evangelio nos relata que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿se recuerdan qué pasaba? ¿Qué decía la gente que pasaba? ¿Se recuerdan lo que decía la gente que pasaba? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, era lo que decía la gente, ¿no? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si Jesús era Dios, Jesús hubiese podido hacer ping, ping, clavo y ping, bajarse, arrasar con, no sé, con vista de rayos súper de santidad a todos los romanos que estaban allí y decir, ¿tú querías saber que yo soy Dios? ¿Ahora te das cuenta que yo soy Dios? Pero esa no era la misión, no era la misión del Maestro. La misión del Maestro era quedarse allí en la cruz, morir en la cruz, porque la misión de él era morir por los pecados de la humanidad, morir por los pecados de cada uno de nosotros. Como hablamos la semana pasada, si su misión, si la misión, si el rol, si el trabajo de Jesús hubiese sido el de venir aquí y mostrarse como rey, no hubiese nacido en una familia pobre, en un comedero de animales envuelto en jirones de tela, ¿no? No hubiese sido hijo del carpintero del pueblo, ¿no? El hijo del carpintero y dice que es el Mesías y el profeta y el rabí, ¿no? Su entrada triunfal, la que marcó el inicio de su ministerio, no hubiese sido sobre un burrito, lo hablábamos antes, hubiese sido sobre un buen caballo blanco con ropajes reales, ¿no? No se hubiese rodeado de prostitutas, de pecadores, de publicanos, sino se hubiese rodeado de personalidades, de políticos, de religiosos, de líderes de la época, si él se hubiese querido mostrar allí. Pero el Hijo del Hombre, tal y como nos dice la palabra, no tenía dónde recostar su cabeza, ¿no? Para este musulmán que escribió este ensayo,
Al igual que cualquier hombre, ¿no? Le es imposible concebir a un Dios amando tanto su creación hasta el punto de rebajarse para convertirse en uno de ellos, ¿no? Y nosotros estamos metidos en ese paradigma. Si nosotros vemos a los reyes, hoy en día pues en España hay reyes, ¿no? Si nosotros los vemos como reyes, ¿cómo los vemos? Pues nosotros no los vemos llegando en taxi o qué sé yo, o en el autobús, bueno, en el metro, o vistiendo así ropa así de segunda, ni nada, ¿no? Mira a los reyes, por ejemplo, cuando salen de Inglaterra, ¿no? Salen con su corona y su cetro, porque para nosotros esos son los reyes, eso es lo que nosotros tenemos masticado en nuestra cultura como reyes. No podemos concebir un rey que vaya con los zapatos rotos por allí, rodeado de personas, de mendigos. Ah, sí, yo soy el rey. ¿Qué rey vas a ser tú, no? Y eso es lo que le pasó a Jesús en la cruz. Mira, este que dice que es el rey, pero tú le ves a este flaco pinta de rey. Y tal fue así, que ¿qué hicieron los soldados romanos? Dijeron, ¿qué necesita un rey? Un rey necesita una corona, pero este no tiene ni corona. Entonces buscaron unos espinos, le hicieron una corona de espinos, porque tenían que adecuar su pensamiento humano, su pensamiento terrenal, su concepción de lo que es un rey a lo que estaba pasando allí. Y aunque sea manera de burla, lo hicieron. Pues este dice que es rey, pues corona, porque los reyes pues tienen corona, ¿no? Hoy en día incluso hasta que los reyes se le quieren dar un poquito más de acercándose al pueblo y tal, y sale la princesa Leticia con un vestido de Sara, ¿no? Y mira, y salen en todos los periódicos, miren el vestido de Sara de la princesa, y se agotan los vestidos de Sara de la princesa, ¿no? Yo llevo un pantalón de Springfield y no se ha enterado nadie, ¿no? Si no lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy la personalidad de la princesa Leticia. Con que se quieran acercar mucho al pueblo, siguen siendo reyes y siguen todo el mundo teniendo la mirada puesta en ellos, ¿no? Que viven de lujo y tienen esas cosas. Y Jesús no cumplía esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no era la misión de Jesús. Jesús sabía a qué vino y lo hizo, y lo hizo. Para terminar, hermanos, cuando Poncio Pilatos está interrogando a Jesús, ¿sí? Está interrogando a Jesús. Jesús le dice algo más o menos de lo que hemos estado conversando. Vámonos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Juan 18, vamos a leer del 36 al 37. Le dice, antes que pasa esto, pues, primero Poncio Pilato lo está interrogando y le dice, vamos a ver, ¿qué has hecho tú? ¿Cuál ha sido tu delito? Y lo interroga un poco, ¿no? Les recuerdo que Poncio Pilato era como el gobernador. Era el procurador romano y era ese nexo que Roma, el emperador de Roma, ponía en las provincias para que fuese como el gobernador, ¿no? Él era romano. Y pues Jesús tenía que rendirle cuentas a él porque era la figura de autoridad, ¿no? Y le responde Jesús, después que le pregunta qué es lo que has hecho tú y tal, y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Si yo hubiese venido como yo hubiese querido, como un rey, ¿tú crees que yo estaría delante de ti rindiéndote pleitesía y aquí con la cabeza agacha? Cuando me vinieron a buscar, yo hubiese dicho, ¡hey! A toda mi comitiva, a mi ejército, ¡pum! Atáquenlos y arrásenlos a todos, porque yo soy rey. Pero ¿qué pasa? Que mi reino no es de este mundo. Mi reino no calza, no concuerda con el sistema, con la manera de pensar de este mundo. Y le sigue diciendo el versículo 37. Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, dice, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? O sea, lo que le dice Pilato es, pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eres rey
o no eres rey? Porque me estás hablando de un reino, pero tú no tienes mucha pinta de rey. ¿Eres rey o no eres rey? Y le respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. O sea, en otras palabras, Jesús le dijo, sí, tú puedes decir de mí lo que tú quieras. Si tú quieres que yo soy rey, no hay problema. Yo soy rey, pero yo he nacido para una cosa. Yo vine para una cosa. Y sigue diciendo, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. No para presentarme como rey, no para presentarme como Dios para que me rindan adoración, no para presentarme como el superior a todos. No, para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y la verdad era Él, la verdad es Dios. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo el que está con Jesús le escucha y le obedece. Mi reino no es de este mundo, es lo que le responde Jesús. Si el reino de Jesús fuera de este mundo, entonces el reino de Jesús tendría que cumplir con los estándares de los reinos de este mundo, ¿no? Cualquiera que se metiese con el rey tenía que ser destruido, pero Jesús no vino al mundo a hacer las cosas como se hacen en el mundo, porque el reino de Jesús no es de este mundo. Juan 3:17, y con este versículo concluyo, súper conocido. La misión de Jesús. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No era la misión de Jesús que le rindieran pleitesía, que le adoraran. No, su misión Él la tenía clarísima. No, yo no vengo a que si ustedes me golpean, yo los arraso. No. Mi misión es salvar al mundo. Y a eso vino Jesús. Y eso es lo que hizo en la cruz. Amén. Entonces nos llevamos hoy la enseñanza de la famosa unión hipostática. Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Ni 50%, ni 25%, ni 75%. Era 100% Dios, 100% hombre. Como hombre, sujeto a todo lo que nosotros estamos sujetos. Como Dios, 100% Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, muere la humanidad de Él. No muere Dios, como me dijo una vez alguien que era de una secta. ¿Y cómo se va a morir Dios en la cruz? Tú eres tonto, tú eres loco. Se demuestra en San Juan 5:26. Amén. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ese es el Mesías que nosotros tenemos. Maravilloso. Un plan maestro de parte de Dios que nadie lo vio venir y el Señor lo cumplió a cabalidad. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, te damos gracias.